Muy buenas a todos, episodio número 24 de Anti-Mainstream. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Estamos a 13 días de que se realicen las elecciones presidenciales, las tan esperadas elecciones presidenciales. Hemos visto caravanas, ciudades completamente abarrotadas. Es un fenómeno popular lo que están haciendo María Corina y Edmundo en cada ciudad de Venezuela, pero vamos a hablar hoy un poco más en profundidad sobre lo que está sucediendo en el país a nivel de política, a nivel de estrategia, qué va a pasar en las elecciones. Hasta ahora hay muchas interrogantes y bastantes pocas respuestas, como siempre mi compañero Diego Loyo Rosales, y hoy también tenemos un invitado especial, Walter Molina, que bueno, ya es un invitado de la casa, ya ha venido varias veces y vamos justamente a hablar sobre Venezuela. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te va, Walter? Muchísimas gracias por venir nuevamente. Le decía a Walter fuera de cámara que por primera vez lo estamos invitando para hablar sobre algo que no sea Argentina. Para los que no saben, Walter es un excelente analista político más allá del tema de Argentina y queríamos hablar con él sobre las elecciones. Han pasado muchas cosas esta última semana. La verdad es que ya teníamos dos capítulos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos, pero vaya que se pusieron interesantes las elecciones de Estados Unidos. Eh, y por fortuna no pasó a mayores el atentado contra la vida del candidato y expresidente Donald Trump, porque eso hubiese sí cambiado totalmente este capítulo y todos los capítulos y todo lo que hubiésemos hecho de análisis, porque hubiese tenido un impacto muy fuerte en Estados Unidos y en toda la región. Sin embargo, yo creo que sí tuvo un impacto. ¿Por qué comento esto? Porque yo creo que tuvo un impacto muy fuerte en los cálculos que tienen cada una de las partes involucradas en las elecciones. Básicamente, cualquier persona que, a menos que suceda una catástrofe o algo muy extraño, cualquier persona que sigue de cerca la política y sobre todo la política estadounidense da por descontado que Donald Trump va a ser electo en noviembre después de haber sobrevivido el atentado contra su vida. Y al dar por descontado eso, los distintos factores dentro de Venezuela tienen que empezar a generar una agenda con eso en la cabeza. Y como tienen que empezar a generar una agenda con eso en la cabeza, las elecciones que están de por medio, que están a 13 días, pasan a ser una base más dentro de la gran negociación que hay. Entonces, como hay tantos factores regionales y nacionales que queremos hablar, queremos invitar a Walter para que nos diera un poco más de profundidad sobre qué está pasando en Venezuela, qué está pasando con el chavismo, con el bando de Edmundo, con 20, con los analistas y qué está pasando sobre todo con el impacto de Estados Unidos dentro de las elecciones. Bueno, muchas gracias por la invitación, amigos, de nuevo. Bueno, como bien dijiste, no se puede separar lo que ocurre en Estados Unidos con la situación de Venezuela y del mundo en general, ¿no? Yo decía cuando Maduro anunció que iba a volver a las negociaciones con Qatar arbitrando y con Estados Unidos, que al final es una negociación bilateral, es decir, la oposición no tiene un, una silla en esa mesa, más allá de que puede hablar. María Corina en diciembre dijo que ya había tenido contactos con relación a estas negociaciones en Qatar, pero es algo bilateral, es el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno o la administración de Joe Biden de los Estados Unidos. Y yo decía en ese momento que esto tiene que ver, son muchas las razones de esto, seguramente muchas que no conocemos o nos cuesta ver, pero hay dos fundamentales y es que el chavismo está viendo dos números, ¿no? Los números dentro de Venezuela que claramente no les dan, y no es que no les da, sabemos que no tienen apoyo popular bajo ninguna circunstancia, pero ellos buscan, lo que ellos quieren es lograr una victoria con un fraude muy grande y ven que los números son tan diferentes o tan grandes a favor de Edmundo González que es muy poco probable que eso lo logren hacer. Incluso con todo el poder. Y también los números en Estados Unidos. Si ya antes del atentado Donald Trump era favorito, a mi modo de ver, ahora imagínate de lo que hablamos. Entonces ellos saben que los meses que quedan son los meses en los que pueden negociar con una administración que ha sido bastante débil, por decirlo de alguna manera, tratando con ellos. El punto es negociar qué, ¿no? Negociar una salida o negociar las condiciones para ellos quedarse y que les convenga bien o mejor
a Chevron, a empresarios, al régimen a la administración de los Estados Unidos. Ese es el punto de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, que no está, yo creo que no está dicho. Falta semana y media para el proceso electoral, no sé si llamarlo elecciones, pero para el proceso electoral, y esas cosas no las sabemos, no sabemos realmente qué es lo que quiere negociar Maduro, o más importante todavía, qué es lo que quieren negociar todas las facciones del chavismo, porque en la oposición es muy fácil ver que hay muchas divergencias, ¿no? Pero en el chavismo pareciera no tanto, pero las hay también, y ese es el punto fundamental de lo que hoy tienen que ver el liderazgo opositor. Walter, Diego, estamos ya a 13 días de las elecciones y realmente no hay un panorama claro sobre lo que va a suceder, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hablamos de Venezuela hace unos 3, 4 meses atrás, en plena ola de persecuciones, uno se imaginaba que iba a ser una campaña bastante dura para la gente de Venezuela, para María Corina, vimos lo que hicieron con Corina Lloris, pensábamos mucho en su momento que a Edmundo González también le iban a tumbar la candidatura, y hasta ahora, por más de que todavía hay persecución, obviamente, o sea, le están cerrando, por ejemplo, hoteles, han cerrado restaurantes, han metido gente de María Corina presa, han dejado que hagan campaña, más allá de algunas trabas, no le han tumbado la candidatura de Edmundo. Entonces, la pregunta que uno surge viendo lo mismo que declaran los chavistas públicamente es, ¿será que se está preparando o hay por lo menos cierta esperanza de que pueda haber una transición, de que ellos se estén preparando para transitar? Incluso llegué a escuchar reportes de, bueno, ya obviamente especulaciones, Jaime Bailey citando que Maduro tiene una mansión en Turquía, hemos visto a gente del chavismo diciendo que, bueno, si nosotros hacemos oposición los tumbamos en un año, o sea, hay como que una narrativa diferente a lo que era con respecto a años atrás, ¿no? Sí, Emanuel, de hecho, ya que dices que los tomamos en un año, veamos justamente ese video. Hoy Freddy Bernal salió en una entrevista diciendo lo siguiente. Nosotros, cada vez que hemos perdido, hemos entregado. En el supuesto negado, que perdiéramos, que eso no va a ocurrir, no tenga la menor duda del talante democrático del presidente Nicolás Maduro y de nosotros. Y saben, yo creo que un gobierno de la derecha no aguantaría un año, un gobierno nuestro. Nosotros en oposición, con la Asamblea Nacional, con 20 gobernaciones, con 220 alcaldías, con el poder popular. Y en la oposición, yo me imagino cómo será Freddy Bernal en la oposición. Ay, Dios mío santísimo. Yo me imagino cómo será la dirigencia nuestra en la calle aguerrida, peleando por los derechos del pueblo contra un gobierno fascista que va a privatizar la educación, la salud, el poder popular. No nos aguanta un año. Van a tener que renunciar y salir corriendo. Pero eso es una pesadilla que nunca va a ocurrir en Venezuela, porque aquí no hay duda que el gallo Pinto gana el 28. Han habido distintos análisis de este video y sobre todo de muchas otras movidas, quizás un poco menos mediáticas que ha hecho el chavismo sobre si realmente está preparando o no una transición y si esa transición realmente se va a dar o no a raíz de las elecciones. Ahí hay varias cosas. Primero, que es algo que siempre hemos hablado aquí en Anti-Mainstream, el chavismo no es un monolito. El chavismo no es solamente un grupo de personas que siempre saben exactamente lo que quieren. De hecho, dentro del chavismo hay un sinfín de intereses diversos y a veces hasta contradictorios. Entonces, dentro del chavismo, estoy seguro que hay personajes, incluso de rangos medios del chavismo, tratando de preparar una transición. ¿Qué es lo que pasa? Que Freddy Bernal está planteando una especie de transición bajo el concepto en el que se le entrega el poder a Edmundo y no pasa absolutamente más nada. Porque el concepto que Freddy Bernal tiene y que tienen muchos de los grandes jerarcas del chavismo, como Diosdado Cabello, etcétera, etcétera, que el único concepto bajo el cual ellos piensan que puede existir un cambio de mando, que no necesariamente es una transición, es en el supuesto en el que haya una impunidad prácticamente absoluta y total contra los chavistas. Y dentro de la oposición hay gente que le gustaría eso, porque dentro de la oposición hay personas que lo único que quieren es llegar al poder y no quieren realmente generar los cambios estructurales que necesita Venezuela. Entonces, ahí
lo que yo, en mi análisis, es que Freddy Bernal le está lanzando un hueso a esos factores dentro de la oposición que no son parte del comando de María Corina, que no son parte del equipo de Edmundo, pero que todavía tienen peso mediático para que se pueda existir una pequeña apertura de una negociación de una impunidad absoluta. Pero yo la verdad es que no veo que eso vaya a suceder. Walter, ¿qué opinas? A ver, yo no sé, el punto acá principal, coincido contigo, yo creo que obviamente el mensaje, esa parte de esta gente o de miembros de la oposición, dirigentes de la oposición que tienen la idea de, no sé si de una transición. De hecho, en estos días entrevistaron a Enrique Capriles y dijo que esa palabra no le gustaba, que él prefería la alternancia. Lo que sucede es que para llegar a la alternancia, a llegar al proceso en el que hay alternancia y democracia, hay que lograr una transición, porque hoy no estamos en democracia. Y fundamentalmente no estamos en democracia porque los Freddy Bernal, los Diosdado Cabello, los Nicolás Maduro, no creen en la democracia. Esto que dice acá Freddy Bernal, obviamente da para muchos análisis, que él mismo ponga un escenario así, después lo diga como algo que no va a ocurrir, el escenario donde Maduro tiene que entregar el poder y en esos términos entregar el poder, precisamente no una transición, pero él lo que está diciendo es que no cree en la democracia, que si llega María Corina, llegue Edmundo, llegue quien llegue, no van a poder con esa oposición fuerte, con esa oposición no democrática que les va a hacer la vida imposible. Sus cálculos igual están errados cuando habla de la base, ¿no? Porque el chavismo ya no tiene base, sería simplemente ellos haciendo lo que siempre hizo la izquierda no democrática en Venezuela, ¿no? Porque esto no es nuevo, hay que decirlo, ¿no? Cuando se recuperó la democracia anteriormente también intentaron dañarla desde sus inicios. Ahora bien, lo que decía sobre que el chavismo no es monolítico es lo importante. Yo sí creo que hay que apuntar hacia allá, porque hay muchos miembros de la nomenclatura chavista que tienen un futuro político todavía, es decir, que no están completamente quemados. Después nos puede agradar o no, pero esta es la verdad. Hay personas que si mañana llega a ocurrir la transición, llegamos a crear una democracia en Venezuela, a rescatarla y a ir poco a poco, van a poder tener una especie de vida política en esa nueva Venezuela. Y vida política digo porque quizás van a poder caminar en esto, van a poder competir, van a lograr alguna cosa. Y otros que yo no veo a Diosdado Cabello más nunca, así haya impunidad absoluta para Diosdado Cabello ganando algún tipo de elección, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Y también, bueno, esto es poco, digamos, poco contento o poco feliz decirlo, pero va a haber mucha impunidad, esta es la verdad. Después tenemos que evaluar a qué le vamos a llamar como tal impunidad o no. Si hay algunos de los miembros, sobre todo los de más arriba, la élite, que no pagará, al menos al inicio, todo lo que ha hecho, y esto puede contribuir a que se dé esa transición. Bueno, estas cosas ocurren. Mi punto es que no sé si estamos en ese proceso ahora, ¿no? Y la transición no se sabe si está ocurriendo realmente mientras está ocurriendo. Y después llega un punto en el que sabemos, oye, parece que sí, e incluso tal vez no es el 28 que lo vamos a poder decir, tal vez es el 3 días después, una semana después, 2 meses después, porque además tengamos en cuenta que dentro de 13 días es el proceso electoral. Supongamos que no dañan la candidatura de Edmundo González o la tarjeta de la MUD. Supongamos que llega el día y aún con el fraude, Amoroso tiene que decir que el ganador fue Edmundo González. Todavía tenemos un montón de meses desde ese día hasta el día en que tendría que entregar Nicolás Maduro. Es decir, vienen tiempos muy, muy difíciles y este tipo de declaraciones de Bernal las vamos a ver. También vamos a ver que Venezolana de Televisión va a mostrar alguna imagen más de Edmundo González, como ya hizo. Venevisión va a hacer alguna otra entrevista, pero no
esto puede significar algo o puede simplemente ser una fachada. Yo creo que el punto va a estar en que realmente haya una muy buena movilización el 28 de julio, haya un liderazgo firme que no permita que el chavismo haga lo que quiere, el chavismo y sus aliados, porque todavía los tiene, y bueno, y una comunidad internacional que se compromete. Este es un trabajo muy importante. A veces no se le da la importancia a esto, pero lo es. Estamos hablando de que hay varias cosas que sí son hechos fácticos, hay muchas suposiciones, hay mucha especulación, pero bueno, hay un hecho claro que es que hay cierto ambiente de cambio, hay cierta esperanza de cambio, hay un fenómeno popular detrás de María Corina y Edmundo, que eso obviamente es vital, porque si hay un fenómeno popular en la campaña, lo muy probable es que ese día, el 28 de julio, sí pueda ser lo que veríamos diciendo, una fecha importante que sirva como catalizadora a un movimiento por la libertad de Venezuela, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Dicho eso, todo lo que ha venido ocurriendo en esta campaña ha generado ciertas reacciones interesantes. El otro día, por ejemplo, en The Economist, se publicó un artículo extenso sobre Venezuela, todo el proceso de campaña, y citaban a un militar general anónimo. Este militar decía, voy a citar, si se roban las elecciones, estoy seguro de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se unirá a la desobediencia civil. A ver, yo no creo que The Economist vaya a citar un general falso. O sea, quizás no un general de los grandes rangos, quizás no un gran general, pero quizás hay cierto descontento dentro del ala militar que en realidad sí pueda no estar completamente homogeneizada con los factores chavistas que están con Maduro. Esto es interesante porque al fin y al cabo, si va a haber una transición, justamente tiene que haber una ruptura, tiene que haber fisuras entre ese factor chavista que no hubo, por ejemplo, en 2017, que no hubo en 2015, que no hubo en las épocas fuertes de 2019 cuando parecía que Guaidó y la oposición podían generar un cambio. No hubo en esos momentos unas fisuras. Yo creo que hoy por hoy, a pesar de que no parece que la oposición esté tan fuerte como antes, se ha venido generando eso, se ha venido generando un movimiento fuerte dentro de la oposición y parece que el chavismo no está tan compenetrado, parece que hay ciertas cosas dentro del chavismo que uno tiende a decir que, oye, ¿será que esta gente está tan compacta como antes? Porque Diego lo comentaba también en otros programas anteriores, que han cometido errores. Por ejemplo, hablábamos de las primarias, hablamos de quizás dejar a Edmundo que participe el 28, bueno, faltan 13 días, pero hasta ahora no le han tumbado la candidatura. Eso quiere decir que quizás dejen que Edmundo participe. Entonces yo creo que por ahí, Diego, puede haber quizás una situación donde veamos un chavismo que no esté completamente en bloque. Nosotros, cada vez. Sí, fíjate, qué bueno que volviste, Walter. Ahí Manuel estaba justamente recalcando lo que decías tú, lo que decíamos los dos, de que pueden haber rupturas en el chavismo. Yo quiero recalcar una cosa. Hay diferentes, vamos a llamarlos bandos, sectores, alas. Hay diferentes alas dentro y fuera del chavismo. O sea, dentro del chavismo, dentro de la oposición, dentro de los militares. Los intereses no son monolíticos en ninguno de estos grupos y los grupos nunca se van a lograr mover como si fueran una sola persona. Dicho lo cual, el tema de los militares, y yo siempre digo esto cada vez que hablo en público o en privado, para mí los militares son una caja negra en la cual yo honestamente tengo muy poca visión más allá de algunas pequeñas señales que de vez en cuando dan, como por ejemplo esta entrevista a The Economist, ¿no? Pero la realidad es que, igual que el chavismo, los militares tienen que estar analizando qué es lo que puede pasar en lo que queda de año, no solamente con la elección, sino también con todo lo que suceda después de la elección del 28 de julio. Porque la elección del 28 de julio para mí va a ser una señal, más que un hito importante, que también lo es, va a ser una señal de cuál bando del chavismo impuso su lógica. Si es el bando del chavismo que quiere quedarse como de lugar, si es el bando del chavismo que quiere quedarse, pero de una forma negociada, permitiendo un poquito más de estabilidad o de participación política de cierto sector de la oposición, si es el bando del chavismo que quiere hacer una alternancia, como la llama Enrique Capriles, pero sin realmente tener una transición, o si es el bando del chavismo que realmente ve que tiene un futuro dentro del país, un futuro político,
y decide que puede darse una transición que les permita participar en esa Venezuela post-transición. Hay, además, dentro de esos macrobandos, digamos que hay distintos intereses también, ¿no? Pero lo que suceda, lo que Elvis Amoroso determine, o bueno, diga de cara a las cámaras en la noche del 28 o en la mañana del 29, va a ser para mí la señal determinante de qué es lo que decidió hacer el chavismo. Mi incomodidad es que, por un lado, como bien decía, no tengo ni idea de cómo van a reaccionar los militares en cada uno de estos escenarios. Honestamente, no tengo ni idea. Yo esperaría que cierto sector de las Fuerzas Armadas quisieran que se respetaran los resultados. También esperaría que cierto sector de las Fuerzas Armadas ayudara al fraude. Entonces, no sé cuál sector de las Fuerzas Armadas se va a imponer y ahí no tengo ningún tipo de señal que me indique una cosa o la otra. Pero lo que más me preocupa, honestamente, es que hay sectores de la oposición jugando a que no haya transición. Y que no haya transición no significa que no gane Edmundo. Que no haya transición significa que Edmundo gane las elecciones y le den el mandato a Edmundo y después lo tumben como Freddy Bernalizo porque sencillamente se negoció una impunidad que permitía al chavismo hacer lo que quisieran. O que se diera una especie de falsa transición que permita al chavismo dentro de 6 años retomar el poder con mucha más fuerza y además legitimados. ¿Y por qué me preocupa mucho esto? Precisamente, y perdón que parezca tan rebuscado, pero precisamente por lo que sucedió el fin de semana en Estados Unidos. Porque hasta antes del fin de semana todavía habían posibilidades de que Joe Biden ganara las elecciones en noviembre. Ahora no. Entonces el chavismo tiene un ala muy corta de aquí a noviembre para negociar cómo van a sobrevivir con una administración que definitivamente va a ser mucho más suave con ellos que una nueva administración Trump. Y dentro de ese margen tienen que empezar a buscar del bando de la oposición quién está dispuesto a legitimarlos. Y yo creo honestamente que hay muchos factores dentro de la oposición que no son parte del equipo de María Corina, que estarían dispuestos a facilitar una falsa transición con tal de tener algo de cuota de poder. Entonces, frente a ese escenario, 2 cosas. Lo primero, por supuesto que es muy importante atender el llamado electoral el 28 de julio. Y lo segundo, lo más importante aún que participar en la elección, es apoyar a aquellas personas que realmente están buscando un cambio dentro del país. O sea, aquellas personas que están empujando hacia generar una transición y recuperar la democracia dentro de Venezuela. No apoyar a aquellas personas que te venden una alternancia y mucho menos a aquellas personas que te venden una cohabitación. Yo aquí me voy a explayar un poco porque quiero tocar el primer punto bueno, que como bien dices, es una caja negra el punto de los militares. Sin embargo, yo acá veo 2 cosas fundamentales, o 3. Una, que yo creo que parte del por qué, esto es una opinión muy personal, parte del por qué Maduro decide hacer las elecciones, ¿no? O ir a este proceso electoral, incluso con una candidatura como la de Edmundo Viva, o sea, una candidatura que tiene 20, 30 puntos por encima de él, es precisamente porque puede generarle problemas dentro del estamento militar no hacerlo. Es decir, ir directamente, para nosotros es una obviedad, que estamos hablando de una dictadura, de un régimen autocrático, de una tiranía que comete crímenes de lesa humanidad. Pero dentro del estamento militar hay al menos, o debe haber al menos un piso de, bueno, se hacen elecciones y se ganan, ¿sabes? Si no las hace, es como hacia adentro ya legitimar o venderles, mira, estamos en esto y ustedes son parte, es una dictadura militar y militarista además. Eso como primero. Segundo, bueno, los mensajes y metamensajes que envían ellos hacia la Fuerza Armada Nacional, las que envía el propio Padrino López intentando decirles, nosotros somos hijos de Chávez, recuerden esto, les va a ir mal si ganan los otros,
el propio Maduro vistiéndose de militar. Esto lo hacía mucho Chávez. Cuando Chávez quería enviarle un mensaje que no era para nosotros los civiles, sino para los militares, se vestía de militar. Entonces lo empieza a hacer mucho más Maduro. Y también estas voces disidentes como la de The Economist y otras tantas que se han escuchado por ahí. Si hay algunas es porque hay otras también. Y así como nosotros no podemos saber con exactitud cuántas son, cuánto poder pueden tener, cómo se van a mover, seguramente dentro del chavismo tampoco tienen muchas de esas certezas, ¿no? Y si hay un grupo que puede negociar dentro de un proceso de transición, son precisamente los militares, porque no podemos generar una nueva Venezuela sin los militares. Y ellos lo saben. Y aquí, bueno, dentro de todo esto, como digo, esto forma parte de lo que haga el liderazgo opositor, en el cual confío hoy día, debo decirlo, bueno, a jugar al dilema del prisionero de alguna manera, ¿no? A ver que tú no sabes lo que está diciendo este y tú no sabes lo que está diciendo este, bueno, lo mejor es que todos colaboren de alguna manera, ¿no? Eso con respecto a los militares. Con lo otro que decía sobre miembros de la oposición que no quieren realmente un cambio, esto lo estamos hablando hace muchísimo tiempo, incluso mucho antes de las primarias. Yo me acuerdo cuando hablábamos, cuando faltaban algunos meses para la primaria y decíamos, esto no es un proceso para elegir una candidatura, puesto que sabemos que, para empezar, quien partía ya con ventaja estaba inhabilitada, María Corina Machado, y si ganaba otro, probablemente lo iban a inhabilitar también. No era un proceso para elegir una candidatura, era un proceso para elegir un liderazgo legitimado por los votos y para elegir un camino, para elegir la forma en la que nos íbamos a enfrentar a una tiranía, porque dentro de las candidaturas de la primaria, o al menos las iniciales, habían varias formas de hacer esto, o varias visiones, varias vistas de lo que es el régimen chavista, ¿no? Porque el de Enrique Capriles no era el mismo del de María Corina Machado, que tampoco a su vez era el mismo incluso el de Frei Superlano, y bueno, ya lo vimos, tampoco era el mismo de Carlos Prosperi, ¿no? Por decir algunos de los que había. Y se legitimó un liderazgo que dijo, tenemos que ir, esto es una dictadura, esto es una tiranía, porque lo dice con esas letras, con esas palabras María Corina Machado, y bueno, hay que ir hacia un proceso donde logremos unir a todo el país y también a la comunidad internacional para lograr una transición negociada, porque además María Corina habla de negociación desde hace mucho, pero dentro de ese grupo que hoy todavía, bueno, se vende como oposición, hay algunos que no quieren el cambio, se resisten, y la resistencia al cambio siempre es muy fuerte. ¿Por qué se resisten? Bueno, algunos será por negocios, algunos serán por miedo, otros serán porque quieren tener alguna relevancia política. Esa es la verdad. Tenemos 25 años de chavismo y hay muchas personas, muchos dirigentes, que también ocurre a veces con los artistas, que la única forma que tienen de tener relevancia es si el régimen los pone en ese lugar. Si tenemos que ir a un proceso democrático en donde tengan que competir, tengan que discutir sus ideas y tengan que bajar a la calle y decirle a la gente esto es lo que hay que hacer, no van a tener relevancia, no van a poder ganar curules, no van a poder ganar alcaldías. Son los pequeños espacios de poder, son las personas que no piensan en grande, que no piensan en democracia, que no piensan en libertad, sino que piensan en su metro cuadrado político, porque saben que en un régimen donde no hay democracia, lo que tienes que hacer es estar bien con el poder, no con la gente. Y cuando hay democracia, la cosa es al revés. Y sí, hay varios, y además, creo que son pocos, sí, pero sí. hay. Sí, si me permites interrumpirte un momentico, o sea, no solamente aquellos que son complacientes frente al poder, sino también aquellos que son egoístas frente a la oportunidad de cambio, que no pudieron en el pasado y no quieren ver a alguien lograrlo, o que no han tenido la oportunidad de liderarlo y que preferirían ser ellos, o que sencillamente no les gusta el tipo de cambio que se está gestando en Venezuela. Durante muchos años, esto se perdió hace mucho tiempo, pero durante muchos años siempre se habló de esa oposición que lo que quería tener era el control del poder sin cambiar ninguna de las políticas del chavismo. Ya las políticas del chavismo se demostraron como un fracaso absoluto, total y rotundo, y por ende es difícil vender una transición o un cambio en el cual solamente cambie quien manda sin cambiar las políticas. Entonces, muchas personas quedaron en el pasado, quedaron en el fracaso
Y más allá de que no serían competitivos en un futuro, sencillamente quieren evitar que aquellos que sí lo sean tengan la oportunidad de generar un cambio en Venezuela. Me parece fundamental cuando hablan de la falsa oposición, que todavía intenta de alguna u otra forma ser relevante, pero lo intenta en vano. Yo siento que cada vez más la gente está clara quién ha sido la oposición real durante mucho tiempo. No sé si usted lo comparten ese punto de vista, pero yo siento que por más allá de que quizás en una transición, en una Venezuela democrática puedan luchar por algún espacio público o por algún puesto y demás, creo que ahora mismo, al menos ahora, la que ha salido fortalecida es María Corina Machado. Si hoy Edmundo es un, digamos, un líder y es una imagen reconocida a nivel país, es por María Corina Machado. Si en su momento, por escasas horas, lo fue Corina Llori, es por María Corina Machado. Y si por ahora algunos factores de la oposición tienen cierta relevancia o han tenido un poquito de maquillaje a su imagen pública, es por María Corina Machado, porque María Corina Machado ha, digamos, se ha acompañado a la oposición, ha querido mantener esa imagen de unidad, ha querido ir junta con todos estos factores hacia el 28 de julio y bueno, la gente la está apoyando a ella en gran medida, teniendo críticos también incluso dentro de los venezolanos que también se apoyan al chavismo. Es un grupo minoritario, pero también tiene sus críticos. Pero ella ha sabido, digamos, generar un apoyo bastante, digamos, contundente hacia ella. Y también algunos se han beneficiado de ese apoyo. Dicho eso, a mí lo que me sorprende es que ha mantenido ese núcleo fuerte hasta ahora. No he visto gente de la oposición intentando, al menos públicamente, meterle cochas de mango en el camino, ¿saben? Eso a mí me parece muy extraño porque la oposición durante mucho tiempo ha sabido ella jugarle la vida imposible. Entonces, no sé qué pensar de eso, no sé qué opinas tú, Diego, no sé si es quizás probable de que están esperando un momento idóneo para poder tirarle su pullita, porque la oposición venezolana ha sido durante mucho tiempo antichavista, entre comillas, pero sobre todo anti-María Corinista. Sí, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con la premisa porque estoy en desacuerdo con tu análisis, Emanuel. Yo creo que han querido en distintos momentos quitarle el liderazgo a María Corina Machado. Primero, posterior, obviamente empezando antes de las primarias, tratando de hablar Sí. de la maquinaria, de no sé qué, de aquellas personas que decían que Prosperi era mejor candidato. Prosperi hoy le dio su apoyo al dictador Nicolás Maduro. Qué buen candidato tenían los adecos para las primarias, ¿no? Y después de las primarias fue muy difícil seguirla atacando de forma pública, más sin embargo se empezaron a correr temas en privado. Una de las cosas que se corrió durante mucho tiempo es que por ella ser inhabilitada no debía tener el liderazgo de la oposición, como si una cosa restara a la otra. Eso lo lograron vencer. Otra de las cosas es que la persona que iba a ser candidato o candidata sustituto de María Corina lo tenían que decidir, por ejemplo, en consenso, cosa que no tenía ni pies ni cabeza cuando la primaria la ganó con más del 90% María Corina Machado, pero por mucho tiempo trataron de hablar de consenso. Sí. Manuel Rosales intentó robarse la candidatura. Manuel Rosales es una persona de la que hemos hablado en términos bastante negativos en este programa. Para los que no han visto los programas anteriores, Manuel Rosales, después de ser probablemente un opositor real, volvió al país del exilio con el entendimiento de que iba a ser gobernador siempre y cuando no fastidiara mucho el chavismo y permitiera al chavismo utilizarlo como ficha. Manuel Rosales trató de robarse la candidatura para él así neutralizar el liderazgo de María Corina, y eso lo estuvo haciendo hasta hace no mucho, hasta hace escasas 3-4 semanas, cuando todavía no estaba 100% seguro si Edmundo González Urrutia iba a ser el designado por María Corina. Entonces yo no estoy de acuerdo con la premisa. Yo creo que hay muchos factores de oposición que público y sobre todo en privado han tratado de minimizar el liderazgo de Vente Venezuela y de María Corina Machado. Lo que pasa es que no han podido ganarle. ¿Cuál es mi preocupación? Que esos factores siguen
de forma más eficiente o más torpe, siguen tratando de buscar la conchita de mango. Después del excelente acto que tuvieron en la central Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, hubo personas que empezaron a criticar el hecho de que se utilizara una institución para un acto político, como si el chavismo no hubiese abusado durante 25 años de todas las instituciones en favor de sus actos políticos, como si la institucionalidad en la Universidad Central todavía existiera y no tuvieran un rector que está plegado a cualquier necesidad que tenga el chavismo. Entonces, ante ese acto de rebeldía, ante ese acto de enfrentamiento, ante ese acto de buscar un cambio, que es lo que trataron de demostrar al mantener el acto en la central, todavía hay voces que dicen que eso no estuvo bien, porque todavía hay personas que tratan de vender la narrativa de que se puede negociar una salida del chavismo en la cual el chavismo plácidamente entregue el poder. La realidad es que al chavismo hay que obligarlo a entregar el poder, y hay factores dentro del chavismo que quizás estarán dispuestos a ello, pero hay factores que no lo están. Y tratar de jugar con tibieza o con amboladismo para hacer una especie de imagen de democracia, aparente democracia para el 28 de julio, no nos va a funcionar el 29 de julio. No, es que yo estoy de acuerdo. En ese punto yo estoy de acuerdo absolutamente. Yo me refería más a la parte, digamos, post-Edmundo, en toda esta campaña final de los últimos 2 meses, que bueno, parece que María Corina ha logrado de cierta forma, más allá de lo que dijiste sobre la UCB, digamos, blindarse, ¿no? de ese cuestionamiento a su liderazgo. Pero sí, después completamente de acuerdo. Pero perdón, Emanuel, perdón que afinque, y A ya ver. seguramente Walter quieres opinar, disculpa Walter, pero después de que el mundo fue inscrito, hasta el último día estuvieron manteniendo la opción de Manuel Rosales. Después de que se aceptó que Edmundo iba a ser el candidato, porque Edmundo era un candidato temporal, después de que se aceptó que Edmundo iba a ser el candidato oficial, hubo partidos en distintas regiones del país que intentaron imponer su liderazgo por encima del liderazgo de los comandos de María Corina Machado. Eso pasó hace 2 semanas. Hasta hace 2 semanas estaban peleando todavía por el liderazgo de los comandos en regiones donde María Corina Machado sacó más del 80 y del 90% de los votos. Había otros partidos que decían que ellos tenían que tomar el liderazgo porque el líder de la oposición era Edmundo González Urrutia de la Plataforma Unitaria y no María Corina Machado de 20 Venezuela. Sigue sucediendo tras bastidores esta intención de alejarnos de, como decía Walter, ese camino que todos los venezolanos que queremos un cambio decidimos tomar desde las primarias. Tú dices entonces que María Corina igual tiene que seguir, obviamente, en pie de batalla con la oposición y solamente con el chavismo, entonces. O sea, está en una posición ahora, a medida que va a ser el 28 de julio, un tanto complicada, porque si no ha logrado, como yo opino, cohesionar, digamos, a la oposición de su lado, tiene que estar muy atenta, no solamente a lo externo, sino a lo interno. Ya que estamos hablando de la UCB, yo sé que a ustedes no les va a agradar esta, esta referencia, pero hay una canción de Ali Primera que habla hacia la UCB, que habla de los enemigos de afuera y de adentro que quieren matar con flechas de oscuridad, ¿no? Lo recuerdo porque María Corina enfrenta eso. Enfrenta algo que sabemos, y digo María Corina, no, a mí no me gusta mitificar porque además cuando me toque criticar lo voy a hacer también, esto no es un tema mesiánico, claro, María Corina porque es quien está liderando y está liderando porque es quien entendió a la gente y es quien entendió qué es lo que está enfrentando, no está liderando porque se vista bien, esa no es esa la razón. Pero María Corina y los que están con ella, porque hay unos que siempre han estado con ella desde hace rato, no es que los tomó ahora, o sea, Juan Pablo Guanipa ha estado ahí y mira que en su partido hay mucha gente que detesta a María Corina Machado, ¿no? Por poner el nombre de una persona, podemos poner muchos más, ¿no? Y tiene que enfrentar a un terrorismo de Estado como lo es el chavismo y tiene que enfrentar palos que le ponen en la rueda también a lo interno. Diego ya mencionó varios de estas situaciones que han ocurrido y que están ocurriendo. Mi temor principal, o no sé si la palabra es temor, pero puede ir hacia allá, es más que lo que hagan de acá al 28, lo que hagan en la madrugada entre el 28 y el 29. Porque
tenemos, o sea, el fraude ya está andando, o sea, ya hay un fraude desde que evitaron que 5 millones de venezolanos en el exterior pudiesen votar, ya hay un fraude desde que evitaron que la ganadora de la primaria con 92 y tanto por ciento pudiese ser la candidata, hubo un fraude. Y luego cuando evitaron que Corina Lloris pudiera ser la candidata, también hubo un fraude. Y así ha habido muchos y muchos más. O sea, ya estamos hablando de un proceso electoral completamente fraudulento. Entonces, no estamos tratando de evitar el fraude, estamos tratando de que haya una victoria a pesar del fraude. Pero hay gente que, repito, y por eso vuelvo a la palabra temor, que si el chavismo llega a hacer una cosa burda y obscena, digan que hay que reconocer, que salgan y digan, bueno, sí, ganó Maduro, porque acá hay una narrativa que va de dos lados, ¿no? Que son de estos los ambosladistas que dijo Diego, o a mí me gusta mucho el término que me gusta porque me parece que los empaqueta bastante, que dijo Roberto Denis, el periodista, que son los lobby-analistas, ¿no? Porque son lobistas, son ambosladistas, son bonistas, pero después salen y se la tiran de analistas, ¿no? Ellos dicen que estudian la opinión pública y también quieren formar parte de la opinión pública, quieren estar ahí. Entonces, ellos tienen una doble narrativa. Por un lado, te dicen que no hay testigos, ya cuando María Corina ya ha dicho en reiteradas ocasiones que tienen casi el 100% de los testigos, algo que nunca ha pasado en la oposición. Esto lo digo yo, que he trabajado en varias elecciones. Nunca se llegó, se superó más del 92%, pero ahora te dicen por ahí, no, que no hay, que estamos muy mal, que no hay centros. Después no se quejen porque esto le pasó a Enrique Capriles, cuánta cosa más. Y por el otro lado salen los de siempre hablar de empate técnico, de que Maduro va a ganar por poco, de que la abstención. ¿Por qué? Porque intentan posicionar una narrativa en la cual Maduro va a ganar por poco, lo cual evidentemente es falso. Entonces, mi temor es que parte de esta falsa oposición u oposición rara de la que estamos hablando salga el 29 de ocurrir este escenario. Obviamente estamos hablando de uno de 1000 escenarios posibles y quieran reconocerlo que evidentemente fue un fraude. Entonces, esos son los escenarios, nosotros lo estamos hablando ahora. Yo estoy muy seguro que María Corina, Edmundo, Juan Pablo, Delsa, Freddy Superlano, que están ahí con ellos, saben esto que yo estoy diciendo y bueno, tendrán alguna forma de enfrentarlo de alguna manera si ocurre, ¿no? El punto es esto, ¿ocurre o no va a ocurrir? Bueno, vamos a saberlo, como bien dices, quién se impuso dentro del chavismo el 28-29 de julio, quizás antes, ojalá no, ojalá dejen correr esto. ¿Y quién se impuso dentro de la oposición? Porque justamente por eso que quería plantear esto, porque no se está hablando en redes sociales, no se está hablando ahora, estamos en un momento crucial para la historia del país, de Venezuela, y hoy por hoy estamos todos anonadados por toda la situación de caravanas, campañas, hay clima de victoria, pero lo importante es, como tú bien dijiste, lo que va a ocurrir en la madrugada del 28 al 29. Y el chavismo no juega solo, el chavismo juega con factores allí dentro de la oposición. No se está hablando de eso, no se está advirtiendo nada de eso, y yo creo que nosotros deberíamos, no solamente María Corina, sino la población civil en general debería estar advertida, consciente y preparada para ese tipo de escenarios duros, donde va a haber mucha guerra de información, va a haber mucha información cruzada, va a haber mucha confusión, va a haber gente buena que apoya a María Corina y a Edmundo confundida, va a haber gente que quizás pueda pisar conchas de mango, va a haber gente que no va a saber en qué lado posicionarse. Puede pasar, es un escenario plausible y es peligroso. Estás en mute, Diego, estás en mute. Disculpe. No, imagínate, por eso hacía tanto énfasis en que los grandes grupos que normalmente mencionamos, chavismo, oposición, analistas, no terminan siendo grupos cohesionados monolíticos, sino que terminan teniendo distintos intereses. Hace poco un
reconocido analista económico llamado Francisco Rodríguez, el famosísimo defensor de los bonistas del chavismo, hizo una triquiñuela estadística para decir que realmente, según las encuestas, Maduro estaba ganando o era prácticamente un empate técnico, que dependiendo del sesgo que él le autoadjudicaba a las encuestas, que realmente él lo explica diciendo entre lo que la encuesta dijo antes y lo que realmente se dio, por alguna razón no incluyó dentro de ese sesgo los que acertaron en las primarias, quién sabe por qué, pero de todas formas, él quiso generar una triquiñuela estadística para montar la narrativa de que realmente, que en la realidad, el chavismo está cerca de ganar. Y si a eso le añades la narrativa de algunas otras personas diciendo que es que están montando una especie de mini fraude que no es fraude, o sea, ventajismo electoral, como si ventajismo electoral no fuera de por sí ya un fraude, pero bueno, ventajismo electoral, si unes esas dos narrativas, más la cantidad de personas que están dispuestas a cambiar de opinión al día siguiente de la elección, se genera un caldo de cultivo muy difícil. Muy difícil, primero porque la oposición, que tampoco está 100% cohesionada, dentro de la oposición real, dentro de la oposición, dentro del grupo de personas que realmente quieren un cambio, hay muchos que solamente ven el 28 como el último hito posible. Hay muchas personas que se van a desanimar cuando Elvis Amoroso, si es que Elvis Amoroso decide ejecutar el fraude, cuando Elvis Amoroso declare a Maduro como vencedor. Y por eso yo quiero volver justamente a una pregunta que tú hacías antes, Emanuel, que no respondimos ni Walter ni yo honestamente, que es qué es lo que tiene que estar haciendo el equipo de María Corina Machado, qué es lo que tiene que estar haciendo el equipo de 20, qué es lo que tendría que estar haciendo el equipo de Edmundo González Urrutia si ellos de verdad están buscando no solamente vencer, como decía Walter, a todo el fraude y ganar el 28 de julio, sino recobrar a partir del 29 de julio esa victoria electoral. Lo primero y principal que tienen que hacer, y esto es algo que lastimosamente no vamos a ver de forma pública y tampoco tendremos señales, pero que me parece necesario, es entender qué tipo de transición quieren tener. Y cuando me refiero a entender qué tipo de transición quieren tener, no me refiero solamente a, bueno, es que queremos que no haya impunidad en contra de las violaciones de lesa humanidad y que nos den el poder. No, las transiciones tienen una serie de componentes de cuál va a ser el rol del ejército, cuál va a ser el rol de las fuerzas internacionales como la cubana o la iraní que están dentro de Venezuela, cuál va a ser el rol del chavismo disidente que siendo chavista quiere un cambio político, cuál va a ser el rol del narcotráfico que juega un papel importante en Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de transición realmente quiere el equipo de María Corina Machado? Eso es lo primero que tienen que definir. Y lo segundo que tienen que definir es si ese tipo de transición lo va a empujar Edmundo González Urrutia de tomar el poder Edmundo González Urrutia. Porque a pesar de que ellos hasta ahora han mantenido una imagen pública cohesionada en la cual se han apoyado mutuamente, la realidad es que a partir de la toma del poder, el presidente después de la elección, si el chavismo permite esa alternancia, el presidente después de la elección va a ser Edmundo González Urrutia. Y si Edmundo González Urrutia y su equipo tienen una visión de transición distinta a la que quiere ejecutar María Corina Machado y el equipo de 20 Venezuela, pues ahí van a tener que ponerse de acuerdo porque el apoyo real lo tiene 20 Venezuela y María Corina Machado, aunque la presidencia la ejerza Edmundo González Urrutia. Si no se ponen de acuerdo en el tipo de transición y en cómo generar esa transición, va a ser muy difícil cobrar el 29 de julio, incluso si llegamos a tener una participación por encima de lo esperado. Yo agregaría a esto que dices, que me parece fundamental, que es necesario, esto no lo vamos a saber nosotros ahora, pero es necesario evidentemente tener una comunicación clara y concisa con el estamento militar, ¿no? Volviendo a lo anterior. Ahora, yo sí creo que, o pareciera que Edmundo González tiene una línea bastante parecida a la de María Corina Machado, porque además aquí se trata de vender, obviamente estos son las personas que buscan equiparar a la gente que comete crímenes de lesa humanidad y a quienes somos las víctimas,
de que María Corina Machado es una extremista, que quiere acabar con todo y todas estas sartas de estupideces que suelen decir. Pero si uno ve, lee o escucha las entrevistas de María Corina Machado durante el último año, o sea, ni siquiera estoy diciendo cerca de las primarias, sino bastante más atrás, ella ya estaba muy clara hablaba de las negociaciones, hablaba de ciertos acuerdos, está muy clara que de toda esta situación, que es lo que repite hoy Edmundo González Urrutia. Obviamente estamos hablando de una persona mayor que transmite un poco más de calma, que es un diplomático además, pero en el fondo es bastante parecido. Todo el mundo sabe, o todo el que tiene dos dedos de frente y además tiene que liderar lo que sería una transición tan compleja como esta, que sería mucho más compleja que cualquier otra de la que tuvimos anteriormente en la historia republicana de Venezuela, sabe que tiene que negociar, sabe que tiene que tragar sapos, como dicen esa histórica frase, sabe que va a ser complejo y que bueno, que no todo lo que quiere se va a dar, pero que hay dos cosas fundamentales que se tienen que dar, que es la democracia y la libertad. Eso no se puede, el cambio no se puede negociar. Después se pueden negociar ciertas cosas dentro de eso que permitan que la transición sea un camino lo menos traumático posible, pero no se puede negociar el cambio. Ahora bien, tú que tocabas el tema de las encuestas, mira, hay algo básico que de quien trata de estudiar las encuestas, los números. Nunca se comparan encuestas de diferentes elecciones, ¿no? Si tú vas a hacer un cruce de encuestas, pues haces encuestas nacionales, encuestas presidenciales. Si no, después metes las otras, o sea, las otras tienen que ser con su misma modo de elección. Después tienes que tomar en cuenta también la situación en la que estás. Si tú haces un análisis, el que sea, y no tomas en cuenta que estás ante una autocracia que ha creado un terrorismo de Estado, que tortura, que asesina, que viola, que roba, que secuestra, que desaparece, y todo lo ves como si se tratara de una situación común, pues evidentemente va a ser fácil dar esa narrativa, que al final es una trampa discursiva, ¿no? Una trampa discursiva para poder decir que Nicolás Maduro no está tan mal. Todo el mundo sabe, todo el mundo lo sabe, el que lee las encuestas, el que está en la calle, el que hace política y el que no, que Nicolás Maduro no tiene ningún tipo de base, no lo tiene, al chavismo solo le queda la fuerza, que es bastante, ¿no? Pero no tiene base, no tiene base. Han querido acá vender que no, que ellos siguen con su base muy cohesionada, que están muy fuertes, que tienen 4 o 5 millones, es falso, el chavismo no tiene eso. Si la oposición, si las encuestas más serias te hablan de 20, 30, 40 puntos a favor de Edmundo González, y lo único que tiene para decir en su mega aparato de propaganda el chavismo es que están en un empate técnico, ya por ahí das cuenta de lo que tiene el chavismo, no tienen forma real de ganar, están perdidos electoralmente y por eso hacen lo que hacen. Ahora, no es suficiente estar perdido electoralmente, coincido con Diego, tiene que haber un plan de acción de parte de Edmundo y María Corina, y tiene que haber un plan de acción de ese día. Tenemos que estar claros, lamentablemente, de que vamos a ver todavía más persecución, todavía más secuestro, todavía más una profundización del terrorismo de Estado. Y estaba leyendo que en los 10 primeros días de campaña hubo 71 personas que fueron detenidas arbitrariamente, que fueron secuestradas, y eso va a arreciar. Y el día anterior, probablemente, de las elecciones, entre el 26, 27 y el mismo 28, vamos a ver que lamentablemente van a detener a muchos más, porque ellos lo que quieren evitar es que la gente salga, lo que quieren evitar es que esta esperanza sea tan fuerte, que el miedo sea mayor, y van a ir a eso, porque es lo que les queda. Entonces es fundamental que se entienda esto, que haya un mensaje claro de esperanza, pero de fuerza a la ciudadanía. Y bueno, y plan de acción. Hoy María Corina lo dijo muy claro en un video, bueno, no solo para los que van a defender el voto, los testigos, sino para los que van a votar. Lleven su agua, lleven su café, tengan el celular cargado, denuncien todo lo que hay que denunciar, porque además fundamental también, esto los dejo para que lo comenten ustedes,
el chavismo está gastando una cantidad ilógica de dinero en propagandistas nacionales e internacionales para que vayan ya se la están lavando la cara para que el día de la elección, mientras ellos estén haciendo cualquier criminalidad que cometen, ellos están diciendo que todo está tranquilo en Venezuela. Así que hay que comunicar mucho, hay que tener una muy buena plan para ese día y para los que restan, ¿no? Y además de plata, están gastando mucho esfuerzo político. Maduro ha estado en los últimos días saliendo mucho, dando la cara mucho en público, dando la cara, no entre comillas, dando la cara, atacando a periodistas. Hoy volvió a atacar a dos amigos míos, Emanuel Rincón y Orlando Vendaño, que le mando un abrazo. Los volvió a atacar, también ha atacado a muchos tuiteros, ha atacado a muchos periodistas en general, los insulta, intenta alebrestar, intenta señalarlos, intenta crear un ánimo de miedo, ¿no? Para que la gente no hable en redes sociales, los que tienen poder de convocatoria y voz fuerte en Twitter no puedan criticarlos. Siento que hay miedo, siento cierto temor y cierto, no sé si miedo porque hemos dicho, no, que el régimen tiene miedo a ese lugar, como nunca me ha gustado, pero sí siento cierto incertidumbre dentro del chavismo, que Maduro ande públicamente dando mucho meeting, dando mucha declaración contra personas puntuales en vez de hablar en general, sino más bien personificando sus ataques, habla mucho. Eso no había pasado antes tanto con el dictador, ¿no? Sí, yo creo que ya para concluir, ni Maduro ni el chavismo saben qué van a hacer el 28. Tienen meses preparando distintas avenidas. Algunas se les han caído, como la movida de Rosales. Algunas no están funcionando tan bien, como tratar de lavar la cara internacionalmente. Otras desconocemos cuáles serán. Y dependiendo de cómo vayan evolucionando las opciones que ellos tengan, será la decisión que tomen de cara al 28. La decisión que tomen y, bueno, el bando que se imponga dependiendo de las distintas tesis que tienen cada uno de los bandos dentro del chavismo. Dicho lo cual, lo único que me queda claro con respecto al chavismo es que la intención de todos es sobrevivir. Van a hacer lo que sea por sobrevivir. Y como bien decía Walter, hay que tener un plan, no solamente para poder reaccionar ante los distintos escenarios del 28 en la noche, 29 en la madrugada, sino además un plan para presionar a todo el estamento chavista, dependiendo de sus distintos roles y niveles de interés, para que permitan una transición y además para que permitan el tipo de transición que María Corina ha planteado durante todos estos meses y que aparentemente Edmundo González Urrutia también pareciera estar de acuerdo con ello. A las personas que no somos parte del estamento político de ninguno de los bandos y que sencillamente somos ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro país, les digo que las pocas cosas que nos quedan por hacer es participar el 28 de julio. Lastimosamente habremos muchos que no podremos participar precisamente por las trampas que hace el régimen. Aquellos que se puedan participen el 28 de julio y estén atentos a aquellas personas que realmente, de nuevo, realmente buscan un cambio en el país. Al equipo de Vente Venezuela, que tan perseguido y tan golpeado ha estado en los últimos meses, y a los equipos de defensores de derechos humanos y defensores y activistas democráticos que realmente están empujando para que suceda una transición y poder vencer al régimen chavista. Escúchenlos a ellos y no a los demás, porque hay muchos cantos de sirena, hay muchos analistas que juegan a la neutralidad, a la tibieza y al amboladismo y terminan siendo sencillamente factores positivos para el chavismo, tanto los que están pagados como los que no. Entonces, como conclusión, tenemos muchas incógnitas en ambos bandos, pero por primera vez en muchísimos años, yo personalmente sí tengo esperanza de que haya probabilidad de éxito alguno. No sé qué tanta, no sé qué tan grande sea la probabilidad, pero lo que antes era 0, ahorita es mayor a 0 y eso para mí es una excelente noticia. Sí, yo puedo decir lo mismo también, sin tampoco caer no quiero lanzar falsas esperanzas para nadie, ni mucho menos, pero por lo menos me mantiene la expectativa, ¿no? Que hace mucho tiempo no pasaba y es muy interesante. Walter,
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, Diego, le agradecemos también a toda la audiencia. Vamos a estar hablando mucho sobre Venezuela en las próximas semanas. Sé que hayamos dejado un poco de lado hablar de Venezuela, hablamos mucho de Estados Unidos, que si Trump, que las encuestas, que quién va a ser el vicepresidente, que si el debate. Bueno, estos próximos programas yo creo que seguramente vamos a estar hablando mucho de Venezuela, así que estén atentos, vamos a traer más invitados. Y como siempre, no olviden de suscribirse, estar atentos al programa, a nuestras redes sociales, que capaz también estamos haciendo cosas por allí. Oye, Chao, Manuel, gracias. gracias como siempre, Walter, muchas gracias y a todos ustedes gracias por sintonizar. Que tengan una feliz semana y cuídense mucho.